Buen día, tutor y compañeros. Mi nombre es Héctor Eduardo Alarcón y a continuación iniciaré con la explicación de la práctica número 2. Para la práctica 2 tenemos el siguiente ejercicio. Realice un instrumento virtual que genere una matriz cuadrada de números aleatorios de orden m en un rango de números determinado por el usuario. Dicha matriz debe descomponerla en dos vectores, uno de números mayores que n y otro de números menores que n, donde n igualmente lo determina el usuario, al igual que la definición de la impresión ascendente o descendente de los vectores. Debe también informar al usuario la cantidad de números mayores y menores a n. Entonces el ejercicio en el ejemplo nos muestra lo siguiente. Esos son los datos que ingresa al usuario, una matriz 4×4, rango de datos de 10 a 50, número de corte de 23, un orden vector de mayores ascendente, orden vector de menores descendente, y esa es la matriz que genera el aplicativo. Estos son los datos que muestra el aplicativo. Vector de números mayores de 23, estos son 5, y vector números menores de 23, estos que son 8. Y dice, crear y publicar un video en su cuenta de YouTube donde explique el funcionamiento del Virtual Instrument desarrollado desde la perspectiva tanto del programador, o sea, el diagrama de bloques, como el usuario, el panel frontal. Entonces, primero vamos a la interfaz del usuario. Aquí tenemos los siguientes valores iniciales: el tamaño de la matriz para el aplicativo final. Este nos sirve para generar el tamaño deseado de cuadrículas cuadradas. En dicho aplicativo dice que se genera un tablero mínimo de 8×8 y máximo de 10×10. En esta práctica colocaré una matriz de 6×6. El número de corte, o sea n. Colocaré un número aleatorio, puede ser 25. Para el aplicativo del semestre, este espacio nos sirve para digitar el número de casilla donde el usuario quiera disparar. El límite inferior, o sea, el mínimo del rango, colocaré 15. El límite superior del número generado colocaré 78. Bueno, tenemos estas dos opciones. Orden vector mayores a n. Pondré que descendente, y orden vector menores a n. Pondré ascendente. Vamos a correr y nos genera la matriz. Entonces es una matriz de 6×6, 6 filas y 6 columnas. Nos dice que la cantidad de números mayores que n, o sea, la cantidad de números que están por encima de 45, son estos. Vemos que esta salida podríamos usarla en el aplicativo final para mostrar la cantidad de disparos acertados. Los que están por debajo de 45 son estos. Esta salida en el aplicativo podría indicarnos la cantidad de disparos errados. Y números mayores que n, habíamos dicho que descendente, entonces efectivamente se ven los números organizados en forma descendente. Y en números menores que n, dijimos que ascendente. Y listo. Bueno, pasemos al diagrama de bloques. Entonces, esto que tenemos acá es el botón generar matriz.
es el inicio del aplicativo. Este botón entra a una estructura case donde tenemos todo el resto del programa del código. Bueno, de este código entonces tenemos el tamaño de la matriz. Esto aquí es donde entra el número que digita el usuario, o sea m. Y esto de aquí entra a esa estructura case que pasa en una estructura case. Bueno, esta estructura tenemos estos tres elementos. Este elemento es el límite inferior, o sea el número más pequeño digitado por el usuario. El límite superior, el número más grande del rango. Y de este de acá es una función de número aleatorio. O sea que según el rango que se le asigne, esta función generará aleatoriamente los números entre este rango y dependiendo del tamaño de la matriz. Estos de acá salen a este objeto. Esta es una función entera y listo. Salen a la matriz dependiendo de qué orden sea. Bueno, antes de llegar acá, viene para acá y pasa por esta otra estructura. Bueno, esta es una estructura case. ¿Y qué sucede acá? Coge el número que entró el usuario, el número de corte, en este caso es 45, y los organiza. Organiza los mayores y organiza los menores. Los mayores salen de la estructura case y viene, bueno, y viene a estos dos puntos. ¿Y qué es esto? Aquí muestra la cantidad de números que están por encima del número de corte, del número n, y por acá los organiza dependiendo de si el usuario dijo ascendente o descendente. Entra a esa estructura case, los organiza y esto es lo que vemos en este arreglo. Lo mismo pasa por este lado. Los números que son menores de este número que ingresó al usuario salen a esta estructura case y vienen por un lado, sí, por acá, y hace el conteo de cuántos números están por debajo del número de corte, y por acá viene a este objeto que es una función arreglo o array que entra a esta estructura case. ¿Qué pasa? ¿Y qué pasa? Bueno, ¿qué pasa aquí en esta estructura? Que también nos organiza dependiendo de si el usuario dijo ascendente o descendente, y los muestra en este último arreglo. Bueno, hasta aquí llega la práctica. Gracias por su atención y buen día para todos.